Una vez constituida la presente sala y en virtud de los alegatos presentados por todas y cada una de las partes, esta sala de casación penal procede entonces a verificar el cumplimiento de los principios constitucionales generales en materia de extradición pasiva de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestras leyes, es decir, de conformidad con lo establecido en la República Bolivariana de Venezuela. Para ello vamos a identificar entonces, de acuerdo a los estudios presentados, los tres fundamentales principios mediante los cuales tenemos, en primer lugar, el principio de territorialidad, el cual, de acuerdo a todo lo presentado, se constató que los delitos por los cuales se hizo la solicitud de extradición pasiva del ciudadano aquí identificado en su condición de imputado se desarrollaron o se emitieron dentro del territorio del Estado requirente, es decir, dentro del territorio de la República de Colombia, como Estado, como nación. En segundo lugar, encontramos el principio de la doble incriminación. Para ello, entonces, se evidenció por todos los estudios presentados y las pruebas a las que ustedes como parte se remitieron, se evidenció que los delitos por los cuales se solicitó la extradición pasiva del ciudadano aquí identificado en su condición de imputado y por los cuales resultó siendo acusado son los delitos de concierto para delinquir, prevaricatio por acción, peculado por apropiación, falsedad material de documentos públicos en cuanto agravado a su uso, falsedad ideológica de documentos públicos, reuso de dar y ofrecer y finalmente estafa y fraude procesal. En tercer lugar, encontramos el principio de los límites de la pena, mediante el cual se observa que el procedimiento aplicable en cuanto a la pena del ciudadano aquí identificado en su condición de imputado corresponde de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico que no debe exceder a los 30 años de prisión y que mucho menos debe ir concatenado a el hecho de desarrollar penas de muerte ni tampoco cadenas perpetuas. De conformidad con lo establecido en las leyes, encontramos el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual nos indica que la ley no está en condición de establecer la pena de muerte, ni mucho menos tiene la autoridad necesaria para desarrollarla. Asimismo, encontramos el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual nos desarrolla o nos expresa que la libertad personal es totalmente inviolable y en consecuencia, tomando en cuenta el numeral 3, la pena no trasciende de la persona condenada, por lo que tampoco la condena puede ir remitida o puede ir a conllevarla a una cadena perpetua y tampoco debe exceder a los 30 años de prisión. Asimismo, tenemos el artículo 94 de nuestro Código Penal vigente, el cual se establece más o menos lo mismo o similar al artículo anterior. En este caso se habla que ninguna ley, ¿verdad?, en ningún caso, ni en ningún momento, ni en ninguna circunstancia se podrá aplicar una pena privativa de libertad excedente a los 30 años de prisión, conforme a la ley y establecido a la Constitución. Asimismo, una vez identificado esto, nuestra sala de casación penal se encarga entonces de desarrollar que la legislación venezolana trabaja conforme al principio de la no entrega de nacionales, cuyo objetivo principal o cuyo objetivo fundamental radica en el hecho de salvaguardar, proteger, defender y resguardar los derechos y garantías de los nacionales dentro de su nación, de todas las personas que participan o que forman parte de un Estado determinado, en este caso todos los venezolanos que forman parte de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, de acuerdo a lo establecido en la normativa, de acuerdo a el poder que me confiere la ley y en el ejercicio de mis funciones, procedo entonces a decidir en la presente causa. Primero, declaro improcedente la solicitud de extradición pasiva emitida por la República de Colombia como Estado requirente hacia el ciudadano aquí identificado en su condición de imputado por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, falsedad material
de documentos públicos, agravado en cuanto a su uso, falsedad ideológica de documentos públicos. Hablamos de cohecho de dar u ofrecer y finalmente estafa y fraude procesal, mediante el cual se encuentra totalmente regulado conforme a lo establecido en el artículo 33, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consecuentemente al artículo 69 de la misma, conforme también a lo establecido en el artículo 6 del Código Penal vigente y de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, numeral 1 y artículo 12 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. En segundo lugar, declaro que el Estado venezolano como medio para ejercer justicia en función del Poder Judicial, como alto poder de instancia para aplicación mediante el Tribunal Supremo de Justicia y mediante esta Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso para con la República de Colombia en cuanto a desarrollar lo necesario para el procesamiento y procedimiento penal del imputado aquí identificado en su condición de imputado para su desarrollo y su proceso jurisdiccional dentro de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de no dejar impune los delitos cometidos por este ciudadano, los delitos anteriormente señalados. Tercero, se acuerda remitir las presentes actuaciones al tribunal de primera instancia en funciones número 8 del área metropolitana de Caracas, de este circuito judicial penal, a los fines de que en concordancia con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez recibidas estas actuaciones, proceda entonces a dar inicio al proceso penal al ciudadano aquí identificado en su condición de imputado y bajo previa notificación a las partes de inicio a la audiencia para oír a dicho imputado. Cuarto, se insta al Ministerio Público, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a que comience entonces a emitir los actos conclusivos para así iniciar el juzgamiento procesal penal del ciudadano aquí identificado en su condición de imputado por la comisión de los delitos anteriormente señalados. Y quinto, se mantiene la medida preventiva judicial de libertad al ciudadano aquí identificado en su condición de imputado, dictado por el Tribunal Octavo en funciones de control de primera instancia de este circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Finalmente, se ordena, a los fines de notificar la presente decisión, que se remita copia certificada de la misma a la Fiscalía Superior de la República Bolivariana de Venezuela, así como también a el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuyo este último ente se encargue entonces de notificar a la República de Colombia sobre el libelo de la presente sentencia. Es todo. Ciudadana juez, conforme a mi posición de representación judicial de la República de Colombia y a las leyes, procedo a enunciar los hechos. En la notificación roja internacional alfanumérico de control A-2395/3-2016 de fecha 24 de marzo del 2016 se encuentra solicitado el ciudadano imputado por el Gobierno de la República de Colombia por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, falsedad de material en documento público, fraude procesal y cohecho por dar u ofrecer, previos y sancionados en los artículos 287, 340, 307 y 453 respecto al Código Penal colombiano. En dicha notificación se exponen los siguientes hechos. La exposición de hechos y los datos jurídicos provienen de la solicitud original enviada por la OCN y no han sido modificados por la Secretaría General. La exposición de los hechos. Para el año 2009, el ciudadano se desempeñaba como gerente de construcción e ingeniería en equipos. Adquirió un lote mediante la compañía, adquirió un lote de terrenos de propiedad del Estado colombiano, ubicado en el sector Mamonal, barrio CC. Ese lote fue adquirido mediante engaño, mediante la figura que denominó derechos litigiosos por íntimas sumas de dinero. En esa adquisición participó una figura
jurídica, que fue un abogado, quien acudió a una acción de tutela que pretendía que los reconocieran como propietarios y compradores de buena fe, y a su vez el juez de tutela ordenará la inscripción como dueños y señores de unos determinados lotes. La tutela que fue redireccionada pagando a los jueces una fuerte cantidad de dinero, para lo que primeramente decidieron 20 millones de pesos, luego 20 millones más, y para terminar una suma adicional de 20 millones más. El país solicitante es Colombia y la fecha de publicación es el 24 de marzo del 2016. El ciudadano es un prófugo de la justicia buscado para un procedimiento penal. De mucho cuidado, pues es considerado como una persona peligrosa y propensa a la evasión de su responsabilidad legal. Tiene orden de detención judicial por la calificación de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documentos públicos, fraude procesal y cohecho por dar u ofrecer, adecuado a lo establecido en los artículos 340, artículo 287, artículo 453 y artículo 407 del Código Penal colombiano. Tiene pena máxima aplicable de 8 años de privación de libertad. Posee orden de detención o resolución judicial equivalente al número 2415 expedida el 20 de noviembre del 2013 por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Bogotá, Colombia. Para ello, lo que buscamos como nación, ejerciendo una justicia imparcial y objetiva, es que se localice y se proceda a la detención con miras a su extradición. El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja de garantía de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. La detención preventiva para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja debe considerarse una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes, a inmediación de la OCN, Bogotá, Colombia. Buenas tardes, ciudadana jueza. En mi función de defender y preservar los derechos humanos, el derecho al debido proceso y el debido derecho que tiene toda persona para ser defendida, adecuando los medios y el tiempo necesario para acceder a las pruebas, he aquí mi intervención. Mi defendido es de nacionalidad venezolana, tal como se puede comprobar sobre la identidad, partida de nacimiento, pasaporte y licencia de conducir. Asimismo, se desarrollan diferentes actuaciones con el fin de comprobarlo. Se libra oficio dirigido a la ciudadana comisaria Yejé, de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalísticas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando el registro policial de ciudadanos LEO-BG, identificado en el expediente con la sola identidad 3.703.194. Se libra oficio dirigido a la ciudadana abogada MP, General de Apoyo Jurídico de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitando información sobre si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano LEO-BG. Se libra oficio dirigido al ciudadano ingeniero JG, General de Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información sobre el ciudadano LEO-BG. Respecto a los datos filiatorios, movimientos migratorios, huellas dactilares, tasas y registro fotográfico del serial de la cédula de identidad 3.713.194. Se recibió vía correspondencia el oficio número 2965 del 9 de junio del 2016, enviando por el ciudadano JB, Director Nacional de Migración y Zona Fronteriza, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual informo que el ciudadano LEO-BG no registra movimientos migratorios. Y finalmente se recibe comunicación número 0903516, fecha de 13 de junio del 2016, procedente de la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del SAIME, mediante la cual remiten copia certificada de la tarjeta alfabética correspondiente al ciudadano LEO-BG, destacando la información siguiente: y primer apellido Barragán, segundo apellido Gómez, primer nombre Luis y segundo Orlando.
Lugar de nacimiento, municipio Candelaria, lugar Caracas. Ciudadana juez, una vez señaladas las pruebas a las que me remito, pido conscientemente del eficaz desarrollo de su función. El considerar que mi defendido, si bien es cierto, cometió un hecho ilícito, perjudicable y totalmente injuiciable en la nación, es de nacionalidad venezolana y por tanto puede ser injuiciable en el territorio venezolano, cuyo deber es cumplir con las sanciones establecidas de acuerdo al Código Penal colombiano y sus leyes. Pero en este caso, conforme al artículo 6 de nuestro Código Penal, la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público. Si el delito que se le imputa mereciere pena por ley venezolana, la extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con este delito ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un venezolano por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los tratados internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de esto por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requeriente la pena de muerte o una pena perpetua. Asimismo encontramos el artículo 69 de nuestra Constitución. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Artículo 32, numeral 1. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Numeral 1. Toda persona nacida en el territorio de la República. En el mismo orden de ideas, el artículo 6 del Código Penal respecto al régimen de extradición de un enlace nacional establece la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agraviada del Ministerio Público, si el delito que se imputa mereciere pena por la ley venezolana. Por su parte, el artículo 9, numeral 1 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía dispone que son venezolanos y venezolanas por nacimiento. De igual forma, el artículo 12 de la citada ley expresa que la nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad. Toda persona nacida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que le solicito considere su decisión es todo. Gracias. Procedente de la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del SAIN, mediante la cual remiten copia certificada de la tarjeta alfabética correspondiente al ciudadano Leo BG, destacando la información siguiente: y primer apellido Barragán, segundo apellido Gómez, primer nombre Luis y segundo Orlando. Lugar de nacimiento, municipio Candelaria, lugar Caracas. Ciudadana juez, una vez señaladas las pruebas a las que me remito, pido conscientemente del eficaz desarrollo de su función. El considerar que mi defendido, si bien es cierto, cometió un hecho ilícito, perjudicable y totalmente injuiciable en la nación, es de nacionalidad venezolana y por tanto puede ser injuiciable en el territorio venezolano, cuyo deber es cumplir con las sanciones establecidas de acuerdo al Código Penal colombiano y sus leyes. Pero en este caso, conforme al artículo 6 de nuestro Código Penal, la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público. Si el delito que se le imputa mereciere pena por ley venezolana, la extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con este delito ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un venezolano por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los tratados internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de esto por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requeriente la pena de muerte o una pena perpetua. Asimismo encontramos el artículo 69 de nuestra Constitución. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Artículo 32, numeral 1. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Numeral 1. Toda persona nacida en el territorio de la República. En el mismo orden de ideas, el artículo 6 del Código Penal respecto al régimen de extradición de un enlace nacional establece la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agraviada del Ministerio Público, si el delito que se imputa mereciere pena por la ley venezolana.
Por su parte, el artículo 9, numeral 1 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía dispone que son venezolanos y venezolanas por nacimiento. De igual forma, el artículo 12 de la citada ley expresa que la nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad. Toda persona nacida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por la que le solicito considere su decisión. Es todo. Gracias. Ciudadana magistrada, en mi carácter de fiscal tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y en ejercicio pleno de mis funciones, no obstante consciente del peligro que esto significa para nuestra nación, solicito que este tribunal considere procedente poner a la disposición del Tribunal Supremo de Justicia al ciudadano en cuestión, sobre quien recae la alerta roja A239S3-2016, de fecha 24 de marzo del 2017, publicada por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, falsedad material al documento público, fraude procesal y cohechos de dar u ofrecer. Todo ello a los efectos de que, no pudiendo ser garantizado el resultado del presente proceso penal de extradición con una medida cautelar menos gravosa, considerando igualmente la pena que eventualmente le pudieran llegar a interponerse, estimando que el delito atribuido sanciona con pena privativa de libertad, equiparando el delito que se le imputa con los de nuestra legislación, tal y como se establece en el principio de doble incriminación que rige la extradición, y la magnitud de los daños causados, a la cual afecta directamente el orden económico ilícito de la nación, en relación a incorporar grandes cantidades de dinero que provienen de esa actividad ilícita. Además que esta conducta perturba la paz y la convivencia social, debido a que el foco degenerativo y violento que esta organización criminal posee en el mundo con el cual tiene interés público y social. Evidenciándose así, este juzgado efectivamente está cumpliendo a cabalidad todo y cada uno de los requisitos de procedencia que originaron la presente medida de privativa de libertad en contra del ciudadano en cuestión. Se decreta la medida privativa de libertad preventiva, hasta tanto la Sala Penal emita procedimientos en relación al proceso de extradición pasiva, previsto en nuestros artículos de ley 386, que establece si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentra en el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y el Poder Ejecutivo remita la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Asimismo, como nos lo establece el artículo 387 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, que si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después y con la pretensión de que mientras se produce se aprenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia o naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquellas. Y niéguese la solicitud interpuesta por la defensa privada y el imputado relativamente al otorgamiento a las medidas cautelares sustitutivas de libertad. Todo esto, una vez que la documentación presentada en el presente acto por la defensa debe ser apreciada por nuestro máximo Tribunal Supremo Penal. Eso es todo. Muchas gracias.